Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos ya en el segmento de entrevistas, jueves 7 de septiembre, como lo he anticipado. Ya está conmigo Salvador Arias, economista e investigador, y con él vamos a hablar de la reciente presentación de su libro titulado El libro negro de la corrupción. Bienvenido, doctor Arias, qué gusto volver a encontrarnos. Gracias, muy amable por invitarme de nuevo. Muchas gracias, un gusto estar siempre con ustedes. Muy amable, gracias por tomar la invitación, por acompañarnos esta mediodía. Y me gustaría que iniciemos la entrevista con este aspecto. Me llama la atención un punto titulado El libro negro de la corrupción. Y una pregunta obligatoria en esto es, doctor Arias, ¿quiénes son los generadores de la corrupción y cómo se han beneficiado de manera particular del Estado? Bueno, fíjate que en este libro, el primero que publicamos, que era el Manual de la Corrupción de Arena, bueno, la primera denuncia de corrupción que se hizo fue en Atlas de la Pobreza y la Opulencia, donde denunciamos cómo la privatización de la banca se hizo de una forma amañada por una ley que les permitió a 4 familias quedarse con los 4 bancos más importantes de este país y enriquecerse de manera abusiva realmente, ¿va? Y de gratis, sin pagar ni 5 centavos. Fue una corrupción, pero legalizada. Entonces, por eso, ahí está como que todo está bien, pero es duro lo que le ha pasado a este país con ese. Entonces, en este libro, el segundo libro donde yo anuncio la corrupción es el libro el Manual de la Corrupción de Arena, donde sistematizo más de 15,000 periódicos desde 1989 hasta 2013, sobre todas las denuncias de corrupción que iban sacando. Ya no sabían que alguien se las iba a agarrar en serio, y entonces las sistematizamos y establecimos cosas fuertes, porque logramos poner cuáles eran las denuncias de corrupción en cada periodo presidencial de los 4 gobiernos de Arena. ¿Por qué lo he venido haciendo Arena? Porque lo que pasa es que en los 4 gobiernos, en el periodo de Arena con el neoliberalismo, la corrupción agarra una dimensión realmente ofensiva, degradante, destructora de la economía nacional y por lo tanto responsable en gran parte de la pobreza de este país y la imposibilidad de salir del subdesarrollo que tenemos. Entonces acá en el libro el Manual de la Corrupción de Arena se establece los nombres. Sí. No todos tenían montos, pero los montos que tenemos es porque ahí están en las denuncias de corrupción de los periódicos, básicamente el diario de la prensa gráfica. Pues yo les digo, si me quieren reclamar, vayan a reclamarle a ellos, porque la fuente es esa, ¿verdad? Y se llega a establecer en el libro que solo en la administración de los fondos públicos, por la información limitada que tuve, se establece una corrupción de malversación más de 12,000 millones de dólares al Estado, o sea, al pueblo salvadoreño, y 24,000 millones de dólares de corrupción fiscal. Entonces, hablamos de una corrupción de 37,000 millones de dólares. Este libro salió, nadie le hace caso. ¿Qué pasa aquí, pues? Supuestamente deberían de activarse la Fiscalía, debería activarse Providad, son responsables de esto, el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas, que son las 4 instituciones responsables. Y vengo yo y entonces hago una denuncia por primera vez ante la Corte Suprema de Justicia, le envío el libro como prueba para que abra un proceso de investigación en probidad sobre todas las personas que están mencionadas acá, porque aquí está la prueba. Dicen que sí, la mandan, pero no hacen nada. Bueno, entonces después nosotros nos podemos pensar qué hacemos para darle más fuerza a esto. ¿De dónde viene? ¿Por qué es que es posible tanta corrupción y que no pase nada? Algunos dicen, no, es que los presidentes y todos están esperando que pasen los 10 años y que dicen la Constitución y pasaron 10 años, ya ellos ya no tienen ninguna responsabilidad. Entonces, con un amigo abogado, decidimos hacer un estudio que incluyera toda la base jurídica que respalda y obliga a supervisar, atacar y evitar que se dé la corrupción pública. Y entonces empezamos a revisar la parte legal, pero antes de eso le solicitamos a la sección de probidad, a la Corte Suprema, por medio de su Oficina de Derecho a la Información Pública, que nos diga cuántos casos, estudios de probidad, digamos, indicios de corrupción existen, o de enriquecimiento ilícito, como legalmente se llama. Y entonces lo presenté en noviembre, 19 de enero creo, me dan una respuesta,
y me pasan una lista de 177 casos. 177 casos, ¿en qué periodo de tiempo estamos hablando? Estamos hablando del 2000, de 1999 al 2005. Okay. Porque esta ley, la ley de enriquecimiento ilícito, existe desde 1959. Sí. Pero desde 1959 hasta 1998 nunca hubo nada de acción de sección de probidad. De hecho, no existía una ley vacía. O sea, una corrupción totalmente arbitraria, permitida por las instituciones, porque la ley establece que la Corte Suprema de Justicia debería haber tenido las acciones de probidad, la Fiscalía, por ley, cualquier denuncia que hay de corrupción de oficio debería de proceder, el Ministerio de Hacienda debería de atacar el tema de la corrupción fiscal y la Corte de Cuentas, que tiene la responsabilidad de auditar los ingresos y los gastos del Ministerio de Hacienda y toda la institución del Estado, nunca hicieron nada. Entonces, es realmente diciendo, es que este país es monstruoso, este es un país que institucionalizó la corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta 1988 la corrupción existía, pero como los militares manejaban el país, después de la guerra no hicieron nada. Pero nunca salió a luz corrupciones tan fuertes, tan inmensas como las que salen ya en las administraciones de Arena, que es precisamente que se inicia con la privatización de la banca, cuando le quitan los impuestos al capital y le ponen los impuestos a la gente con el IVA, se empiezan a robar el IVA, después privatizan las empresas, y entonces hay hechos de corrupción significativos, la banca, después sale otro en este estudio, que es significativo en el manual de la corrupción, donde está la corrupción de CEL, que hay una corrupción de 3.000 millones de dólares, donde Solvang era el que dirigía esa institución. Y lo exoneraron, no pasó nada con él, ¿verdad? Ahí andan libres todos. Entonces, en 1999 se abre por primera vez, se empieza a habilitar la capacidad de la sección de probidad para investigar. Y el doctor Pino Cáceres es el primero que es el que hace punta de lanza en esto. Y en el 2005 abre una investigación de Flores y su equipo, incluyendo la exministra Brizuela, Dabú, el vicepresidente Quintanilla, ahí está y cuando él, incluyendo al expresidente Flores, o sea que lo de Taiwán es más, aquí se establece que en este libro, el primero se establece que el periodo de Flores es cuando más corrupción ha habido, porque solo en CEL hay 3.000, y son 8.000 millones de dólares que se le adjudican a ese periodo de las denuncias que se dan en los periódicos. Entonces venimos nosotros, y entonces el doctor Pino Cáceres pide a los bancos que le den la información sobre todas las transacciones, cuentas y todo financieras de todo este grupo del equipo de Flores. Entonces viene la exministra Brizuela, entonces era presidenta del Banco Salvadoreño. Y ella firma la carta con el apoyo del Banco Cuscatlán, propiedad del señor Cristiani, del Banco Agrícola, propiedad de la familia Baldoqui, ¿verdad? Y del CIMAN, propiedad de los CIMAN, del Banco Salvadoreño, hacen una carta y le demandan a la Corte Suprema de Justicia y le dicen que no tienen la potestad legal para investigar que los bancos tengan la fuerza que da la información sobre las transacciones financieras, que serán cosas privadas. Entonces, viene la Corte en pleno y decide hacerles caso. Y Agustín Calderón, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por decisión del Pleno de la Corte, le deja a criterio de él si pide o no pide información y le quita las atribuciones que por Constitución tiene la sección de probidad. Y se vuelve otra vez al oscurantismo de la corrupción. Y no vuelve a haber nada de investigación sobre corrupción hasta el año 2014.
Y aquí hay un aspecto que me llama la atención que usted ha mencionado, doctor Arias. Estamos hablando de un rango de personas, 177 personas, por lo menos un periodo 1999-2005. Y lo que llama la atención es aquí, obviamente no solo hablamos de los titulares al frente del órgano ejecutivo, sino que estamos hablando entonces de un entramado de personas que estaban en diferentes instancias para las prácticas de corrupción. Y creo que eso es importante porque a veces solo se asocia con un individuo, una sola persona, sino que requiere una estructura o una configuración de personas que las cuales van promoviendo estos actos corruptos. Comenten un poco sobre eso. Sí, es más, aquí, si nosotros sumamos porque aquí están los nombres y apellidos de las personas, y sumamos las 177 porque no todas se repiten, solo se repiten como 28, creo. El resto no está repetido, o sea que a lo que ya había aquí hay que agregarle lo que viene en esto, y entonces tú llegas a más de 425, 450 personas, no me acuerdo cuántos son, el número exacto. O sea, y es un entramado, pero lo más grave no solo es el entramado de los que directamente hacen la corrupción. Lo más grave además es el entramado de los funcionarios públicos que encubrieron la corrupción, porque por ley son tan corruptos como los que hacen la corrupción. De acuerdo a las leyes, realmente tienen que ser enjuiciados penalmente, porque al encubrir, a no defender los intereses del Estado y permitir y hacerse los locos ante la corrupción o ser parte, porque a muchos les dieron dinero también para que no hicieran nada. Por ejemplo, el doctor Menéndez, este doctor que anda de los demócratas, ¿cómo se llama? Que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se llama? Meléndez, ¿cómo que se llama? Se me olvida el nombre. Bueno, ahí está, que fue presidente de la Corte, aquí lo voy a ver ahorita. Este señor, por ejemplo, presidente de la Corte, aquí está este señor que le gusta hablar mucho de la democracia y de la ¿cómo se llama? De la presidente de la Corte. Ahora, en lo que vemos un poco ese dato me llama la atención. 177 personas, hablamos un periodo de tiempo del 99 al 2005, más otro proceso de sistematización que usted ha hecho en otras publicaciones, y hay un asunto que me llama la atención, y creo que puede sumarse en función un poco también de la idea que usted ha dicho, doctor Arias, es esto. Podemos decir que estas prácticas las propicia el entramado institucional, es decir, los vacíos de marcos legales, las prácticas en las instituciones, o son personas en concreto las que promueven actos de corrupción, obstruyen el seguimiento de la justicia o bloquean las actividades de investigación. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve más como una lógica de instituciones de un sistema, o son individuos en particular, o son una combinación de ambos? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Mira, realmente se vuelve una institucionalidad. Por eso es que yo le llamo el sistema, el manual de revolución de arena, porque no es una cosa suelta. O sea, todos los funcionarios públicos, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, los fiscales generales de la República, los presidentes de la Corte de Cuentas y los ministros de Hacienda del 89 para acá son responsables, tan responsables como los que llevaron a cabo la corrupción directa, que son los nombres que salen. O sea, había una cosa organizada. Es más, hay leyes para encubrir la corrupción. O sea, las leyes de privatización son leyes amañadas que vendían las propiedades más baratas. Es corrupción. Lo de la banca, bueno, la privatización de la banca es una corrupción terrible. Las leyes de elusión fiscal son leyes que han aprobado en los gobiernos de arena para que las empresas no paguen el impuesto de la renta que tienen que pagar. Y otras hasta para que bueno, imagínate, el pueblo paga el 13% del IVA y las empresas no pagan IVA. O sea, es toda una institucionalidad, ¿verdad?, acordada, donde el Estado se pone al servicio de la corrupción y los funcionarios. Entonces, no solo los que hacen la corrupción directa, sino los que son responsables de que no haya corrupción, de velar por los intereses del Estado, no velan por los intereses del Estado y por lo tanto son parte del sistema. Entonces, por eso es que cuando yo tuve este documento de la sección de probidad, elaboramos un aviso penal a la Fiscalía General de la República, al actual fiscal, donde le digo que le aplique la ley de extinción de dominio a estos 177, porque una cosa es los procesos civiles que te tiene que poner a un penal, y otro es que la ley de extinción de dominio le da al Estado la atribución, por medio de la Fiscalía, de recuperar lo que le han robado, independientemente de los cargos penales o civiles que les pongan. Sí.
Entonces, aplique la ley de extensión de dominio, pero no solo lo aplique los 177, aplíquelos, por favor, también a todos los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, del 89 para acá, a los expresidentes de la Corte de Cuentas, a los ministros de Hacienda, hasta el presente, y a los fiscales generales de la República. No ponemos al fiscal supuestamente porque está llegando y empieza a hacer, pero ahorita le vamos a poner una demanda, porque su respuesta ante esta demanda que le pusimos, aviso, perdón, que le pusimos de enriquecimiento, de aplicación de la ley de extensión de dominio, lo que hace es decir, no, la desestima. Esas son cosas de hace 100 años. Es un fiscal, o es un ignorante como fiscal, que no lo es, porque él mismo es una cita privada que me pidió a mí antes de que lo hicieran fiscal, me pidió que tuviéramos una cita para ver si lo apoyaba yo, y me habló bellezas de todo lo que había hecho y que había atacado a la corrupción y todo, me decía, ¿verdad? Y a la delincuencia. Entonces, o sea, que conoce la ley, conoce la fiscalía y sabe que la ley de enriquecimiento ilícito viene del 59, o sea que ni la ley tiene 100 años, por lo tanto no podrían ser cosas de más de 100 años. Hay que hacer, entonces no, lo que está realmente detrás de él es que es exactamente más de lo mismo. Exactamente más de lo mismo. Él no ha querido aplicar la ley, por eso es que le vamos a poner un antejuicio. Porque él ya adelantó juicio y por lo tanto hay que sacarlo del proceso, ponerle un juicio por no aplicar la ley, sino que hacer un manejo político selectivo, porque lo que pasa que después de, de Agustín Calderón, llega Belarmino Jaimes, sí, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y tampoco aplicó la ley. Y por lo tanto también es tan responsable como todos los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y los fiscales y los ministros de Hacienda y los presidentes de la Corte de ser permisivo de la corrupción. Sí. Y por lo tanto tiene que abrirle un juicio penal a ese señor. Pero no, fíjate qué terrible que este señor Belarmino Jaimes, que no aplicó, no defendió los intereses del pueblo, que además el Ministerio de la Hacienda lo tiene demandado por evasión fiscal, que además salió en los Panama Papers por lavado de dinero en Panamá, es la única persona en la historia judicial de este país que la Corte Suprema de Justicia lo ha exonerado de toda responsabilidad de posibles indicios de corrupción. O sea, la perversidad sigue igual también, sí, en la Corte Suprema de Justicia y en la Sala de lo Constitucional. Y lo más grave que este señor, que ya lo exoneraron, con todos los antecedentes, que solo por no haber implementado la ley como presidente de la Corte, no podrían hacer eso, pero lo hace. O sea, hay un abuso de la ley. Es más, este señor dirige con el magistrado González la sección de probidad. Este señor, además, yo le señalo que él, antes de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ser presidente en la primera parte, él era el apoderado del Scotiabank y de la familia Belismelis en el Banco de Comercio. Y es el que le resolvía todos los juicios en la Corte. Hay un juicio en la Corte, en el sistema judicial, donde está embargado el Scotiabank por 49 millones de dólares. Porque una familia lo demandó por todo un abuso que nació de el Banco de Comercio y después que lo vendieron a los Scotiabank. Y este señor ha hecho todo lo posible para que el banco no responda y no pague. Claro, cuando él lo nombraron presidente de la Corte Suprema de Justicia, se exoneró. Pero él tiene toda la influencia. Y fíjate que ahora han cometido prevaricato en la Sala de lo Constitucional, porque habían decretado a favor de la familia acá que tiene la demanda y después vienen y niegan lo que habían hecho. O sea, un prevaricato actual. ¿Y quiénes están ahí? Entonces, ¿cómo puedes confiar tú de la Sala de lo Constitucional? Otro prevaricato que también está puesto aquí en el libro, y los pongo todos, el de la Shell, con el señor Alfredo Bukele, que también le hacen prevaricato. Entonces, el problema es que la Sala de lo Constitucional, sí, actualmente, y los funcionarios de las instituciones no solo encubren
y protegen la corrupción pública, sino que también encubren la corrupción judicial y promueven la corrupción judicial en contra de los empresarios y las personas que les hacen las transnacionales en este país. Y justamente ese tema me gustaría que lo ampliemos en la segunda parte, la conexión de la corrupción que se puede dar en el ámbito judicial, en el campo económico, pero también en el campo político. Permítanos una pausa, continuamos con más. Continuamos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Seguimos platicando con Salvador Arias, economista e investigador, y hablamos del lanzamiento de su libro titulado El Libro Negro de la Corrupción. Quiero aprovechar, doctor Arias, para hacer una mención de una frase que dijo el actual secretario de Transparencia de la Presidencia, Marcos Rodríguez, en una actividad en la Universidad de El Salvador. Mencionó: tenemos que pasar del manejo morboso de la corrupción al manejo serio, de la corresponsabilidad social y de fortalecimiento de las instituciones que luchan contra la corrupción y también de las personas que la denuncian. Retomando un poco esta frase y tomando la discusión que llevamos desde el primer bloque, doctor Arias, ¿para usted hay un manejo morboso de la corrupción? Totalmente, pero es morboso político, a partir de interés, porque yo creo que no es una morbosidad en abstracto, sino que es realmente defensa de intereses. Mira, como hablábamos, la sección de probidad, de hecho, ha estado muerta hasta el 2014. Tuvo una vida corta, pero que lo que hizo lo anularon, ¿verdad? Porque cuando estaban investigando, como ya te dije, a Flores y a su equipo político y económico, mejor la cerraron. Y se abre hasta el 2014. ¿Y quién la abre en el 2014? El ex magistrado Salomón Padilla, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, y que lo quitaron porque dijeron que era del frente. Pero el problema con él fue que realmente él decidió volver a abrir la sección de probidad, que funcionara, y le tuvieron miedo. Pero como ya lo había hecho, ya no la podían esconder. Entonces lo que hicieron es que ellos se apropian de la sección de probidad. Entonces tú lo que te ves es un manejo de intereses de la corrupción y un manejo político. ¿Qué está haciendo la Corte Suprema de Justicia? Que es manipulada totalmente por los 4 que dominan la sala de lo constitucional. Seamos claros. Según dicen ahí hay 8 magistrados, 4 de la sala de lo constitucional y otros 4 que son los que precisamente, fíjate, que después que me habían dado esto listado a mí, los documentos, porque son documentos, no la lista, vienen y dicen, vuelven a cerrar. No, dice, no podemos dar información cuando se esté investigando a alguien. O sea, que lo que me dieron a mí no me lo deberían de haber dado. Pero como ya me lo habían dado, yo tengo todo el derecho legal de usarlo, porque no puede haber retroactividad en la decisión de ellos. Entonces, estos señores lo que hacen es que empiezan a utilizar la sección de probidad para un manejo político partidario y para los intereses del gran capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaban resentidos, enojados porque les enjuiciaron a Flores. Y que lo enjuiciaron por nada, por 10 millones de dólares. Si solo la corrupción de CEL, que fue 3.000 millones de dólares, donde estuvo involucrado todos ellos, porque fue el equipo, no era una cosa aislada, lo que hicieron, no siguieron el juicio. Pero Flores es el presidente, como te repito, de que periodo en que se dan los mayores niveles de corrupción denunciados según el Diario de Hoy y la prensa gráfica y otros medios. Y denuncias que llegaron a la Asamblea Legislativa, porque yo también me fui a los archivos de la Asamblea Legislativa. Entonces, estos señores lo que hacen, bueno, no, ya Flores nos lo castigaron, ahora venguémonos. Entonces ahora entrémosle al periodo de Funes. Y como yo digo, quien tenga corrupción, que le entren, pero que le entren a todos, pero no con una manipulación política. Para mí no es morboso, es una manipulación política y de intereses económicos. Pero valdría, entonces, hay un aspecto que me llama la atención aquí, doctor Arias, ¿valdría la pena, ante indicios o posibilidades de actos de corrupción en las gestiones gubernamentales del 2009 en adelante, hacer esta investigación y llevar estos mismos procesos? Es que ya la están haciendo. Precisamente yo por eso no la pongo acá, porque ya la Corte Suprema de Justicia decidió investigar a todos los funcionarios del gobierno de Mauricio Funes, a todos los diputados que
que ejercieron durante el periodo en que estuvo el presidente Mauricio Funes, a todos los alcaldes que existieron mientras estuvo el presidente Mauricio Funes. O sea, ya ellos ya tienen toda la maquinaria puesta en ellos. ¿Para qué voy a llover sobre mojado? Ya estuvo. Y bajo el escenario que puedan darse resultados no favorables para el partido, ¿qué le puede significar? Pues la responsabilidad es que el que haya hecho, es que yo creo que hay que diferenciar. Sí. Si un miembro del partido es corrupto, que lo meta preso. Y que el Estado recupere los bienes. Porque el problema es que si tú ves también, ahí están enjuiciando a Cardosa del PCN, ¿verdad? Que al final, aquí está detallado el juicio, al tipo lo condenan, después lo liberan y dicen que la mujer es la corrupta, la esposa. No, hombre, entonces, es un manejo político. Entonces después agarran a Funes, bueno, sí, a Funes y agarran al del Seguro Social, ¿verdad? Pero no tocan ni un arenero. Y en Saca, no agarran a Saca y su grupo, no a todos los funcionarios del periodo de Saca, ni a la señora Ana Vilma de Escobar, no, ella la dejan afuera, porque ella sigue siendo parte del partido. Entonces, al único que agarran es a Saca. ¿Por qué? Porque es una vendetta política contra Saca. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque les desarmó el partido, les creó ganas, les partió todo eso. Y a Funes, bueno, porque Funes acusó a Flores y lo enjuiciaron, ¿verdad? Pero de fondo, si tú ves, no hay realmente un ataque a la corrupción. Por eso te digo, las grandes contradicciones. ¿Quién dirige Providad? Una persona que está con indicios de corrupción. Y lo exoneran para que siga haciendo. ¿Qué están investigando ellos? Dicen que no tenían parámetros con qué investigar. ¿Cómo que no tenían parámetros? Si hay 177 estudios hechos. El doctor Pino Cáceres estableció los parámetros, porque la ley además lo establece, y tiene que haber un reglamento. Si él hizo 177 investigaciones, que después las taparon, ¿cómo es que pueden decir que no hay parámetros? No, lo que pasa es que ahora los parámetros son de intereses políticos, porque el interés de ellos es terminar de desarmar al FMLN, porque yo creo que una cosa es el FMLN y otra cosa si algún funcionario del FMLN es corrupto, ¿verdad? Igualmente, pero en Arena no es lo mismo, porque en Arena está demostrado que de las donaciones de Taiwán, 10 millones de dólares llegaron a las cuentas del partido Arena. O sea, el partido Arena debería no existir por ser una institución, una persona jurídica corrupta. Pero ¿quién dice algo de esa corrupción del partido de Arena? Y ahí no está la lista de todos los que recibieron los cheques también, pues. Ahí dice para la campaña tal, esto para hacer aquí, esto para hacer ahí. O sea, a ver si la sala de lo constitucional y la sección de Providad está a una persona jurídica que se llama Arena haciéndole la investigación sobre la corrupción de haberse robado 10 millones de dólares del Estado que le donó Taiwán. ¿Y qué piensa usted, por ejemplo, cuando hay declaraciones de la embajadora de Estados Unidos que menciona que este país es imposible que pueda seguir adelante sin combatir la corrupción? Yo le diría a ella que por qué no se va a su casa. Yo he leído que el presidente Donald Trump, mientras estaba en campaña, su hijo estaba negociando, haciendo negocios con Rusia. Eso es corrupción. No dicen que el hotel que él tiene en Washington ahora se ha levantado, porque estando él de presidente, ahora ese el negocio le está haciendo más próspero. Entonces, que se vaya a averiguar la corrupción, porque hay corrupción en Estados Unidos también, y a nosotros que nos deje aquí. Porque ella lo que está haciendo es una manipulación política, ¿verdad? Ella manipula al fiscal. Así dicen, el fiscal responde a la embajada. A la embajada y a los millonarios de este país. No le responde al pueblo salvadoreño. Y ahora está con miedo ahí que dice que lo han amenazado. Yo no sé, es cierto, yo no le deseo la muerte a nadie. Sería horrible que lo hicieran, porque realmente, si es así, si hay una amenaza real, deberían de actuar, porque no puede amenazarse a alguien porque aplique la ley. Pero él realmente no la está aplicando. Y la prueba más clara es que rechazó esta demanda, este aviso penal, por el aspecto de corrupción de estos 177, que yo le he dado una prueba legal. Yo no le he dado cualquier documento, sino que es prueba, documento legal sobre indicios de corrupción, y él dice que no sirven, los desestima. Entonces el tipo está implicado. Realmente es una rosca la que hay ahora, lastimosamente, que no nos lleva a ningún lado, y por eso creo que es importante que ustedes, los medios, y que el pueblo salvadoreño también organizado,
saquemos el tema de corrupción como un tema sustantivo para los intereses del pueblo. Y bajo este escenario, doctor Arias, que me ha mencionado, hay una lectura de un entramado institucional, de vínculos públicos, privados, y aparece en la discusión, bueno, ¿podría llevarle una lógica de unas CICIES o sería injerencia, intervencionismo internacional hablar de una comisión internacional que pueda haber casos de corrupción, tomando como ejemplo lo que pasa en Guatemala, por ejemplo? ¿Cómo lo ve usted esta lógica? No, yo creo que la CICIES es negarnos nuestra autodeterminación. Si nosotros tenemos las leyes para que se cumplan, o sea, no existe la ley de enriquecimiento ilícito, no existe la ley de extinción de dominio, ¿para qué? Nosotros no necesitamos que venga nadie aquí a arreglarnos esto. Nosotros tenemos que hacer. Lo que pasa es que el funcionario que no cumple, hay que aplicarle la ley y poner uno que cumpla. Pero como aquí todos se están protegiendo, ahorita ves a la sala protegiéndose, con el fiscal protegiéndose, fíjate que el caso este de los, que te digo, del Escochabamba, como hicieron prevaricato los de la sala constitucional, viene la familia y pone una demanda a la Asamblea Legislativa porque le pidió a la Corte que enjuiciara a estas personas que habían hecho prevaricato. Dice, no, eso no nos toca a nosotros. No nos lo podemos quitar, quien los nombró fue la Asamblea, pónganle en la Asamblea. Viene la familia, le pone a la Asamblea, vea, una demanda por prevaricato a los 4, entonces, y la Asamblea se hace loco. ¿Quién recibió la demanda cuando se la llevaron? El diputado ¿cómo se llama? Que era de la UTEC, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre Portillo Cuadra. Portillo Cuadra, y dijo, ya lo iba a votar. Es decir, tuvo la familia que volver a mandar otro para que al final lo mandaran al fiscal. Y el fiscal, pasaron 15 días y no hizo nada. Se le volvió a meter otro y sigue sin hacer nada. Entonces, porque se protegen entre ellos. Entonces, es un problema que tenemos como país, por eso la población tiene que leer bien. Y con la reforma de la ley de extinción de dominio en particular, y ahí hay una discusión sobre el rol que tuvo el grupo parlamentario del FMLN. Todos. También. O sea, la Asamblea Legislativa, con todo, porque la iniciativa fue de Cuadra, y al final lo aprobaron todo, y Arena no votó, una parte nada más, se hicieron los locos. ¿Verdad? Por la realidad que eso es un ataque a la parte legal de atacar la corrupción, porque lo peor de la reforma que han propuesto es quitarle la retroactividad total y que no tenga límite. Entonces, que le quieren poner 10 años a los políticos y 30 años a los civiles. Si tan corrupto y tan ladrón y tan mafioso es quien le roba al Estado como quien le roba a un particular. Allí no podemos decir, o sea, una persona que lava dinero de la droga, pues ese tipo hay que meterlo preso y el Estado tiene derecho a expropiarle eso según la ley de extinción de dominio. Y lo mismo tiene que ser con los políticos. Al final, como decía la licenciada María Julia Guillem, que estuvo comentando el libro ayer, decía, pues si es que, váyame, que no lo metan presos, pero quiten el dinero del pueblo. Imagínate que recuperáramos 37 mil millones de dólares y que aquí no está completo. Si yo termino el estudio hasta el 2017 con todo el robo y si además investigo de estos 177, solo 28 se repiten del primer libro que hice, estamos diciendo que hay casi 150 más, que hay que investigarlo. Aquí hay varios nombres que denunciaron de corrupción que no tienen cifra. Si yo hago la investigación, yo estimo que podría llegar a unos 60 mil millones de dólares. Imagínate el saqueo que le han hecho al Estado salvadoreño y al pueblo salvadoreño, y eso te explica los grandes capitales de este país. Por ejemplo, un caso que yo menciono, que nunca lo dice, y nunca se dijo nada. ¿Tú te recuerdas que con el terremoto del 2002, 2001, ¿va? Flores decidió darle a Poma que administrara todo lo que viniera para el terremoto? ¿Te acuerdas? Entonces vine yo hice un libro donde investigué todo el dinero que vino desde el MISH, del terremoto vinieron 1,000 y pico millones de dólares y todas las... ¿Y dónde está ese dinero? Porque la gente no le construyeron nada. No, y el dinero que se hizo. Algunos especulan que ahí renació otra vez el capital Poma que estaba en crisis. Pero ¿quién ha hecho una investigación? ¿Por qué? ¿Con qué autoridad Flores le traslada a un particular que administre los fondos públicos y no le hacen ninguna auditoría? Sí. Hay que hacérsela. Como ya pasaron, porque el 2001 va a decir que ya pasaron los 10 años. No, es que la Constitución establece que los fondos del Estado que le son robados al Estado deben de recuperarse.
Y no dice que a los 10 años. Es más, la Constitución establece que para que a ti te digan que ya estás libre de cualquier delito civil o penal por haberle robado al Estado, tiene que haber pasado 10 años. Pero no dice que te quedes con el dinero. Por eso es que la ley de extinción de dominio es importante, porque esa lo que busca es recuperar lo robado. Ya si la justicia los deja libres y no les hace ningún cargo civil ni penal, eso es otro problema que hay que corregir en la Constitución, porque no puede ser que a los 10 años tú ya te quedes tranquilo. Ya me robé 4 bancos, los 4 familias que se quedaron con los bancos, tranquilos, pasaron los 10 años de ninguna responsabilidad. Y además, solo los políticos. Si la corrupción la hicieron los políticos cuando hicieron la ley y los que hicieron toda la movida que compraban acciones, y hicieron que sus empleados fueran a comprar acciones y después con condiciones de que se lo devolvieran después. Y después resultaron dueños 4 familias de todo el sistema financiero de este país que lo vendieron después en 4.000 millones de dólares. O sea, es terrible. Entonces, este país no tiene futuro si no atacamos este cáncer de la corrupción, y no necesitamos a los gringos, necesitamos a las CICIs. El fiscal dijo, es que no puedo investigar porque no tengo dinero. La ley de extinción de dominio le da al fiscal que de cada $100 que recupere, $30 son de él. Fíjate, o sea, que de los 12.000 millones de dólares que se robaron, si él recupera, ponele $5.000, él tiene $1.500 para seguir investigando, 1.500 millones de dólares para seguir investigando. Pero como no recupera nada, porque no investiga realmente, ni ha atacado, ni ha realmente tratado de aplicar la ley de extinción de dominio, con el objetivo de recuperar lo que le han robado al Estado, en un proyecto realmente de compromiso con este pueblo, sino que está haciendo el juego político que quieren los gringos, está haciendo el juego político que le piden los millonarios de este país, y lo que le pide el Partido de Arena en su lógica de ver si recuperan otra vez, como dijo el presidente de Arena, ¿cómo se llama? Interiano dijo, es que vamos a recuperar al pueblo. Que es un cinismo tan grande. Van a recuperar el Estado, el gobierno, totalmente para volver y profundizar la corrupción que han hecho y seguirse encubriendo como se han encubierto ahora. Porque si tú ves, aunque el FMLN tiene la presidencia, tú sabes cómo la Asamblea sigue siendo mayoritaria de derecha. Sí. La Corte Suprema de Justicia la sigue mandando a la derecha. Ahora la Fiscalía también. Entonces, ¿cómo quedamos? Tengo que cerrar, doctor Arias, pero quiero agradecerle por habernos acompañado. Gracias, estoy seguro que nos vamos a seguir encontrando para seguir analizando estos temas. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.